Preside este evento, proyectos prioritarios en San Luis Potosí, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Invitamos a todas y todos ustedes, favor de ocupar sus lugares. Le acompañan el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. La secretaria de Bienestar, Mariana Montiel Reyes. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. El secretario de Salud, David Kersenovich. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarz Pérez. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. A ver, quiero un grito fuerte para recibir a nuestra presidenta de México. ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! Hoy estamos de fiesta en San Luis Potosí, presidenta, por tenerte aquí en tu casa. San Luis Potosí te recibe con alegría, con orgullo, pero sobre todo con esperanza. Su visita no solamente nos honra, sino nos motiva a seguir avanzando por el camino del cambio que juntos hemos emprendido. Un cambio profundo que hoy refleja a un San Luis Potosí en movimiento, un rumbo firme y con una visión clara de construir un estado sin límites, donde el progreso llegue a todas sin distinción alguna. Después de más de 4 décadas de abandono y corrupción, hoy San Luis Potosí está de pie y gracias, presidenta, por todas las obras y el respaldo que nos traerás a San Luis Potosí. Como más de obras como el aeropuerto de Tamuín, presidenta, que será una realidad gracias a tu ayuda. Un aplauso a la presidenta, por favor. También nos traerá la carretera Valles-Tampico, también, aplauso grande. Y muchas obras más que serán una realidad con nuestra presidenta. Presidenta Claudia Sheinbaum, en San Luis Potosí encontrarás un pueblo trabajador, un pueblo dedicado y agradecido. Aquí somos tus aliados, aquí no descansamos, aquí construimos todas un día un estado más fuerte, justo y próspera. Bienvenida, presidenta, a San Luis Potosí. ¡Que viva San Luis Potosí y que viva la presidenta! Procedemos con las palabras del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, maestro Jesús Antonio Esteban Medina. Con su permiso, señora presidenta, gobernador, buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. A continuación les presento
y les informo los proyectos de infraestructura que traemos para el estado de San Luis Potosí. Adelante. Para 2025, en la Secretaría de Infraestructura traemos una inversión de 979,000 millones de pesos. Entre ellos está una primera etapa de la carretera Tamazunchale-Huejutla, la carretera Ciudad Valles-Tampico, que también estaremos haciendo estudios este año para después continuar con esa carretera, que es parte del eje que va desde Pachuca hasta Tampico. Este año, hace unos meses, inauguramos con la presidenta Real del Monte Huasca, y de ahí vamos continuando con parte de las obras que inició el presidente López Obrador y que ahora damos continuidad a uno de los ejes troncales y que denominamos prioritarios. Traemos conservación de carreteras, traemos intersecciones, el aeropuerto de Tamuín, estudios de la modernización de la carretera estatal 22, Villa de Zaragoza a Río Verde, que también en la última ocasión que estuvimos aquí con la presidenta se comprometió a hacerla en coordinación con el Estado, y la infraestructura ferroviaria. Pasamos a la siguiente imagen. La carretera Tamazunchale-Huejutla, la siguiente. Aquí está el eje completo desde Pachuca hasta Tampico. Lo que ya iniciamos este mes de mayo fue el tramo de 97 kilómetros que va de San Luis Potosí, que va de Huejutla a Tamazunchale. Aquí este año estaremos haciendo en total 30 kilómetros. 10 que corresponden a San Luis Potosí y 20 que están en el estado de Hidalgo. De esos 10 hay 5 puentes. Esta obra ya inició, estaremos concluyéndola en un periodo de 2 años de lo que es Tamazunchale a Huejutla. Adelante. Aquí algunas imágenes de los frentes que ya abrimos. Estamos trabajando en 7 frentes de obra simultáneos. Tenemos 13 máquinas, 42 trabajadores. Hemos arrancado con estos primeros frentes de tanto obra inducida como de terracerías, y en junio estaremos ya arrancando con los 5 puentes que tenemos en San Luis Potosí. Como ven, pues ya hay actividad en todo este tramo. La siguiente, por favor. Aquí está el programa de obras que les comentaba. Estaremos de mayo a diciembre trabajando estos 30 kilómetros, y el próximo año estaremos ya concluyendo la totalidad de los 97 kilómetros que representan este tramo. La siguiente. En cuanto a conservación de carreteras, en 2024 iniciamos el programa de Bachetón, con una inversión de 57 millones de pesos para lo que llamamos conservación rutinaria, que es los baches. Atendimos 1,644 kilómetros de la red federal libre de peaje. En total atendimos 1,360 baches, y también repavimentamos 22 kilómetros en la carretera Valles-Tampico. Para 2025 traemos cercano a 100 millones de pesos para atender 53 kilómetros de repavimentación adicional al bacheo que vamos a continuar haciendo en toda la red federal. Aquí vienen las carreteras, es la 49, la 69, la 70, la 80, la 120 con los diferentes tramos. Esto suma 53 kilómetros y estaremos trabajando, ya llevamos 43% de avance, estaremos avanzando de abril a agosto en estos trabajos. Ahí se ve parte de las brigadas y el logo del programa que iniciamos desde que llegamos, desde octubre iniciamos este programa de conservación de carreteras. La siguiente. En cuanto a intersecciones, tenemos un diagnóstico de intersecciones que llegan a tener cierto nivel de accidentes, de riesgo. Entonces estamos trabajando en 2 aquí en San Luis Potosí, la de San Luis Potosí-Matehuala, que es un puente peatonal que se estará construyendo, y la siguiente, Ciudad Valle San Luis Potosí. Aquí está en proceso de licitación y se va a mover un retorno que existe donde ha habido varios accidentes. Aquí está en el kilómetro 250 al 251, estaremos haciendo carriles de desaceleración y de aceleración, y estaremos moviendo ese retorno para dar seguridad en el cruce. La siguiente. Adicionalmente, les mencionaba que en la última ocasión
hubo un compromiso de hacer en coordinación con el gobierno una ampliación, una modernización de una carretera estatal que va de Villa de Zaragoza a Río Verde. Es una ampliación de 6 a 13 metros, es una salida importante para ese poblado y pues lo traemos ahorita en este año en estudios. La siguiente, en cuanto a infraestructura aeroportuaria, escucharon ya en varias ocasiones este compromiso del aeropuerto de Tamuín. Aquí en coordinación con la Secretaría de la Defensa ya se iniciaron los estudios. Aquí se va a reubicar la pista, va a pasar de 1.400 metros de longitud a 2.550 para poder recibir aeronaves de mayor capacidad. Se estarán haciendo calles de rodaje, se estará construyendo una torre de control y se estará ampliando el edificio terminal. Estos son los primeros estudios que está concluyendo este año la Defensa Nacional. La siguiente. Y finalmente traemos infraestructura ferroviaria. Aquí, como saben, ya este año se iniciaron los trenes de México a Querétaro, de Querétaro a Irapuato, el AIFA Pachuca, y está por iniciarse, está ya en licitación, lo que es Saltillo a Nuevo Laredo. Entonces, para el próximo año estaremos como una segunda etapa arrancando los tramos de Querétaro a San Luis Potosí y como una tercera etapa de San Luis Potosí a Saltillo. Esto representan muy importantes inversiones, 61.500 millones de pesos para este tramo de Querétaro a San Luis Potosí. Aquí en San Luis Potosí tocan 60 kilómetros, el periodo de ejecución son 3 años. Pasamos a la siguiente. Y finalmente San Luis Potosí Saltillo, la inversión son 104.000 millones, de esos 60.000 son en San Luis Potosí y ahí tenemos un total de 200 kilómetros. El periodo de ejecución de este tramo es de 4 años por la complejidad y por las estructuras que hay que construir y por la sierra por la que hay que pasar. La siguiente. Y bueno, pues es cuanto en cuanto a todas las obras de infraestructura que traemos para este estado. Gracias. A continuación, hace uso de la palabra el director general de la Comisión Nacional del Agua, licenciado Efraín Morales López. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, saludo con mucho respeto, con mucho reconocimiento al gobernador de esta bella entidad, a Ricardo Gallardo. Buenos días, gobernador. A mis compañeras y compañeros del Gobierno de México, pero de manera muy especial, les saludo con mucho cariño a todas y todos ustedes, al bello pueblo de San Luis Potosí. A nosotros nos toca platicarles en el marco de estos programas de infraestructura de las obras que vamos a realizar durante los siguientes años en materia de agua potable, de drenaje y de saneamiento, y en particular de las obras que vamos a realizar en 2025. Decirles que por una instrucción de nuestra presidenta, en el mes de enero convocó a todas las presidentas y presidentes municipales del país, a todas las gobernadoras y gobernadores, para hacer una petición que va a resultar de la mayor trascendencia durante el sexenio. Y tiene que ver con que se asumiera un compromiso para que cuando menos el 30% de un fondo muy importante que tienen los municipios, que es el FAIS, se destinara para atender temas de agua. Y a partir de ese momento, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con el gobernador, con las presidentas y presidentes municipales de los 59 municipios en San Luis Potosí, y nos pusimos a realizar un diagnóstico de las obras que se necesitan en cada uno de sus municipios. Y no solamente de las obras que se requieren para atender problemas inmediatos, sino obras que puedan resolver problemas de largo plazo, pensando en los siguientes 20 o 30 años. Y es así
que ya contamos con planes maestros de los 59 municipios, ya sabemos cuáles obras son las que se tienen que hacer y por dónde tenemos que empezar. Y hace unos días nos reunimos con el gobernador y presidentas y presidentes municipales y se definió que vamos a realizar más de 400 acciones que van a impactar a los 59 municipios. ¿De qué tamaño va a ser la inversión? ¿De qué tamaño es el compromiso de las presidentas y presidentes municipales? Es de más de 960 millones tan solo en 2025, que van a ayudar a resolver problemas como redes de agua potable, como la rehabilitación de pozos, como la rehabilitación de plantas de tratamiento, como la rehabilitación de potabilizadoras, que sin duda van a tener un gran beneficio para todo el pueblo de San Luis Potosí, para todo el estado. Y el segundo punto tiene que ver con un proyecto muy importante, un proyecto estratégico dentro del Plan Nacional, que tiene que ver con llevar agua a la ciudad de San Luis Potosí. Estamos analizando las distintas alternativas de manera técnica, y seguramente en las próximas semanas vamos a dar a conocer en qué consiste esta gran obra, que tiene como objetivo llevar por lo menos 200 litros adicionales de agua por segundo a San Luis Potosí. Estas son algunas de las acciones que vamos a realizar en 2025 y que por supuesto refrendarles el compromiso de que lo vamos a hacer de la mano del gobernador, de la mano de las presidentas y presidentes municipales y sobre todo por una instrucción de la presidenta, lo vamos a hacer de la mano con la gente. Muchas gracias por su atención. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Buenas tardes, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Estamos muy contentos y contentas de estar aquí en San Luis Potosí. Agradecer como siempre al gobernador del estado que nos recibe siempre con mucho aprecio y agradezco a mis compañeros de gabinete que también nos acompañan en esta gira de trabajo. El día de hoy estuvimos en la capital arrancando el programa de salud casa por casa. La primera etapa la hicieron los servidores de la nación. Estuvieron visitando a los adultos mayores y a las adultas mayores, a las personas con discapacidad, porque este programa es la continuidad de la pensión para el bienestar, tanto de adultos mayores como de las personas con discapacidad. En 2018, el pueblo decidió que tendría otro gobierno, un gobierno que viera por la gente. Y así llegaron los programas de bienestar al país. Y en 2024, el pueblo dijo que la transformación debería continuar y por eso hoy tenemos a nuestra primer presidenta de México. Y nuestra presidenta, siendo la primer mujer presidenta, se ha planteado cuidarnos cada vez más. Por eso los programas de bienestar continúan y se fortalecen. Como les decía, el programa de salud casa por casa, que hemos ya iniciado hace unas horas aquí en San Luis Potosí, va a atender a todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Pero también la pensión para las mujeres, bienestar, va a beneficiar a todas las mujeres hoy de 63 y 64 años de edad. A partir de agosto, la presidenta planteó que ya se incorporen todas las mujeres de 60 años para recibir una pensión de manera bimestral.
Esta pensión en este año es de 3,000 pesos para las mujeres. Nuestra presidenta cumple el compromiso de que llegamos todas, porque ella es nuestra presidenta y nos representa, pero nos empodera a todas las mujeres. Por eso nos sentimos muy orgullosas de poder implementar la pensión Mujeres Bienestar, porque esta pensión reconoce el trabajo no solo de las mujeres que tuvieron un empleo formal, sino reconoce el trabajo de todas las mujeres que han realizado a lo largo de su vida en favor de sus familias y de toda la nación. También el programa que beneficia a las niñas y los niños con becas para estudiar. La presidenta ha sido una defensora de la educación pública y gratuita. Por eso, desde que fue jefa de gobierno, implementó la beca universal para las niñas y los niños de educación básica. Y hoy ya es una realidad en todo el país. De esta manera, estos 3 nuevos programas se suman a los 30 millones de mexicanos y mexicanas que ya reciben un programa de bienestar. Aquí en San Luis Potosí, 710,000 personas reciben un programa de bienestar que hoy ya es un derecho en la Constitución ganado por la lucha del pueblo. Así que decirles que nuestro compromiso es seguir trabajando todos los días por el bienestar del pueblo de México. Y sirva el momento para agradecerle a nuestras servidoras y servidores de la nación que todos los días salen a trabajar para llevar los programas y hacer realidad el derecho de las y los mexicanos más pobres a un programa de bienestar. Muchísimas gracias porque nos han permitido seguir en el camino para alcanzar nuestro ideal, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. A ver, vamos a poner a votación algo. Nos vamos a oír entre todos. ¿Quién está de acuerdo en que nos oigamos en esta asamblea? O sea, las libertades también significan libertades para todas y para todos. Y las libertades también son responsabilidades. Y siempre hay que tener respeto entre nosotros, ¿cierto? Bueno, vamos a iniciar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Ricardo, por el recibimiento aquí en San Luis Potosí. Gracias, de verdad. Fíjense que cuando estuve aquí, fíjense, ya va a ser casi un año de la elección. La elección fue el 2 de junio. Ya estamos a punto de llegar al año de la elección. Y durante el proceso electoral me comprometí a que, número uno,
íbamos a dar continuidad a la cuarta transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México. Y también dije que era tiempo de mujeres. Me tocó, gracias al pueblo de México, representar a las mujeres en la presidencia. La primera mujer presidenta. Pero cuando llegué al gobierno, en el discurso en el Congreso, y toda la campaña dije que si llegaba a la presidencia no llegaba sola, no era una mujer que llegaba a la presidencia, sino que llegamos todas las mujeres somos presidentas en este sexenio de la primera mujer presidenta, todas las mujeres. ¿Qué quiere decir continuidad de la transformación? Porque México a partir del 2018 tuvo un cambio muy profundo, decidido por el pueblo de México. Ese cambio tiene como esencia principios, un pensamiento. A ese pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. ¿En qué consiste el humanismo mexicano? Tiene dos pilares: la manera en que gobernamos, lo que pensamos, lo que hacemos los gobiernos de la Cuarta Transformación, tienen dos pilares. Un pilar que es el de los pueblos originarios de México. Nosotros tenemos un legado de grandeza. No hay muchos países en el mundo que tengan la historia que tiene México, el legado de los pueblos, las grandes civilizaciones que existían en nuestro territorio mucho antes de que llegaran los españoles. Ese legado de grandeza lo tenemos hoy. No seríamos el pueblo que somos si no es por los pueblos originarios. Ahí radica el humanismo mexicano. Y el otro pilar del humanismo es nuestra historia patria a partir de la independencia. En México, con Miguel Hidalgo y Costilla, que es el primero que se levanta y da el grito de independencia, desde el primer momento en México se luchó, durante todas las transformaciones, por independencia, pero también por justicia. Miguel Hidalgo dio el grito de independencia, pero unos días después abolió la esclavitud, es decir, en contra de la injusticia. Y eso marcó la historia de México. La independencia, la segunda transformación, la reforma. Al frente Benito Juárez, un indígena zapoteco que llegó a la presidencia de la República. Esa reforma dividió en México la Iglesia del Estado. A ver, ¿quién vota porque los compañeros respeten el mitin, la asamblea? Bueno, ahí está la voz del pueblo. Bueno, entonces vamos a dejarlos, a respetarlos, pero ya escucharon lo que piensa toda la asamblea. Bueno, con Juárez se separó la Iglesia del Estado y entonces vino una invasión, la invasión francesa, y el pueblo de México y los liberales mexicanos ganaron la segunda independencia de México. Y después la tercera transformación, la Revolución Mexicana, con héroes como Zapata, Villa, Madero, que cambiaron y transformaron la historia de nuestro país. Esa es la base y el fundamento del humanismo mexicano. Y eso es lo que marca la cuarta transformación de la vida pública de México. Bueno, que siga la transformación quiere decir que hay principios de ese humanismo. El primer principio, ustedes lo conocen y lo saben, por el bien de todos
primero los pobres. Eso es esencia de la transformación. Los gobiernos del pasado, que algunos añoran, los gobiernos del pasado, solamente veían a unos cuantos. Fíjense, esos gobiernos del pasado daban salarios a los maestros en donde el aumento salarial solo era de la inflación. Ahora el aumento salarial del 2012 a la fecha es del doble para las maestras y los maestros de México. El presidente López Obrador se comprometió a que el salario del Magisterio Nacional siempre iba a ser equivalente al salario medio de cualquier trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, el promedio. Pues este año que dimos 9% de aumento salarial, más 1 en septiembre, va a quedar por encima del salario medio del IMSS. Los gobiernos del pasado, ¿el salario mínimo lo aumentaban? No. Presumían, fíjense, que la ventaja competitiva de México era la mano de obra barata. Decían, vengan a invertir a México porque aquí se gana muy poco. Cuando llegó la cuarta transformación dijimos, no, el salario mínimo debe aumentar. Y ahora está incluso 2 veces de lo que estaba en el 2018. Este año lo subimos 12.5%. Y cuando acabe nuestro gobierno va a alcanzar para comprar 2.5 canastas básicas. Hoy alcanza para 1.8 canastas básicas. Los gobiernos del pasado rescataban bancos, como el Fobaproa, rescataban carreteras con el rescate carretero. Los gobiernos de la Cuarta Transformación son gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Los gobiernos del pasado solamente pensaban en los de arriba, o dicho de otra forma, un grupo se había apoderado del país. Pero el pueblo de México en 2018 dijo basta, llegó un cambio y nosotros estamos dando continuidad a esa transformación. ¿Qué más quiere decir continuidad? Quiere decir que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que los gobiernos no deben ser corruptos y que el recurso del pueblo es del pueblo de México. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Fíjense lo que va a pasar en una semana, el domingo 1 de junio. ¿Qué va a pasar el domingo 1 de junio? Por primera vez el pueblo de México va a votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los adversarios, que luego los extremos se juntan, pero los adversarios nos critican, dicen que el gobierno de la Cuarta Transformación, de la presidenta del pueblo de México, somos autoritarios, que no hay libertades y que el Poder Judicial lo va a decidir la presidenta. Pues están muy equivocados. Así era antes, cuando ¿quién decidía a los ministros de la Corte? El presidente y los senadores. Y si los senadores no se ponían de acuerdo, el presidente decidía a los ministros.
Pues la presidenta renunció a nombrar a los ministros para que los nombre el pueblo de México, que el pueblo decida. Esa es la reforma al Poder Judicial. Así que todas y todos a participar el 1 de junio. Digo yo que vamos a demostrar el pueblo de México, el país, vamos a dar un ejemplo al mundo, porque en muy pocos países eligen a jueces y magistrados. Saben, uno de esos países es Estados Unidos, luego nos critican, y es en Estados Unidos donde en muchos estados se elige a jueces y a magistrados, incluso a ministros estatales. Pero ningún país tiene que el pueblo decida todo el poder judicial, solo en México. Y cuando decide el pueblo es cuando el gobierno y el pueblo están juntos. Cuando decide el pueblo es cuando hay una verdadera democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Así que el 1 de junio vamos a demostrarle al mundo que somos el país más democrático que existe sobre la tierra. Que aquí no decide nadie, que aquí decide el pueblo. Que con el pueblo todo y sin el pueblo. Esos son los principios de la Cuarta Transformación. Además, continuidad de la transformación quiere decir mantener todos los programas del bienestar del presidente López Obrador. Fíjense, la pensión adulto mayor, tan importante, que transformó tanto a México, por muchas razones. Una, porque se reconoce el papel que juegan las y los adultos mayores en nuestra sociedad. Recuerden que un expresidente dijo que quien recibía la pensión adulto mayor era un flojo. Incluso usó otra palabra que no voy a decir aquí. Pero, ¿qué dijimos nosotros? Adultas y adultos mayores son héroes y heroínas de la patria porque han dado su vida por sus familias, han dado su vida por su pueblo, han dado su vida por su estado y han dado su vida por la nación. Y por eso los honramos, los veneramos y por eso existe la pensión adulto mayor. Bueno, esa pensión ya no solo es un programa de bienestar. Hoy está en la Constitución de la República, es un derecho del pueblo de México que cuando se llega a los 65 años se tiene derecho a una pensión. Ese es el programa de bienestar, derecho social. El apoyo a todas las personas con discapacidad. La beca a todos los jóvenes de preparatoria pública. Fertilizantes gratuitos a pequeños productores, producción para el bienestar. Todos esos programas hoy son derechos establecidos en la Constitución. Pero además de darle continuidad, estamos dando 3 programas de bienestar nuevos. El primero es la pensión a mujeres de 60 a 64 años de edad, que ya todas las de 63 y 64 tienen su apoyo. Y en agosto inicia la inscripción para las de 60, 61 y 62. O sea, cuando termine el año ya van a estar recibiendo todas las mujeres. Más de 3 millones de mujeres recibiendo pensión Mujeres Bienestar. Y ¿sí saben por qué en este caso es solo para las mujeres? ¿Sí saben por qué? Porque a ver, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? Llegamos a los 60 años. Ya nuestros hijos crecieron, yo tengo 2 hijos, un hijo mayor y una hija menor, que ya tienen sus familias. Y llegamos las mujeres a los 60
Y luego los hijos crecen y luego ¿a quién nos dejan a cuidar? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues cómo no, como llegamos todas a la presidencia de la República, reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al cumplir 60, pensión Mujeres Bienestar. Y cuando se cumple de 65, entonces pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Entonces, ese es el programa nuevo. El otro, que también tiene que ver con la educación, es becas para todas las niñas y niños que van a escuela pública, sin excepción, para todas y para todos. Ya este año todos los estudiantes de secundaria pública tienen su beca, la beca Rita Cetina. Y el próximo año, en el 2026, vamos a todas las primarias. Todos los niños y niñas que vayan a escuela pública van a tener su beca. Y el tercer programa, que venimos de una asamblea sobre ese programa, se llama Salud Casa por Casa. Es un complemento a la pensión de adulto mayor y de personas con discapacidad. Son enfermeras y enfermeros que van casa por casa a visitar a todas y todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Llevan su equipo para que puedan hacerle su expediente médico, presión, azúcar en la sangre, escuchan su corazón y otras medidas que les hacen. Ahí están un rato. Si tienen algún problema de salud y se requiere algún medicamento, se comunican con una central médica y ahí les pueden dar una receta médica. ¿Y dónde van a ir a recoger los medicamentos? A la instalación que vamos a poner ya en unos meses de farmacias del bienestar. Ahí van a poder recoger sus medicamentos gratuitos. Del programa Salud Casa por Casa. Muy importante el programa, porque detecta enfermedades y se atienden a tiempo, porque luego si hay enfermedades como presión alta y no se atiende a tiempo, después vienen otras complicaciones. Entonces, es un programa de prevención y atención a la salud, Salud Casa por Casa. Y aquí en San Luis Potosí, ya no sé si escucharon a Jesús todo lo que vamos a hacer, Jesús Esteva, que es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Fíjense, aquí vamos a hacer la carretera que viene de Huejutla en Hidalgo hasta Tamazunchale. Ya el presidente López Obrador hizo la de Tamazunchale, Ciudad Valles, y nosotros de ahí vamos Ciudad Valles, Tampico. Entonces toda la Huasteca va a estar comunicada. Ahí mismo en la Huasteca vamos a hacer el aeropuerto de Tamuín, ese empieza el próximo año. Y además, pues ya saben que se está haciendo la San Luis Potosí-Matehuala, que ya se está desarrollando. Esa es con fondos privados también. Bueno, y además de estas carreteras, pues una de las características de la transformación es que se recuperó el tren de pasajeros. En la época en el periodo neoliberal, cuando Zedillo fue presidente, privatizaron los ferrocarriles, privatizaron prácticamente todo, pero entre otros privatizaron los ferrocarriles y dijeron que como se privatizaban, iban a ser mejor los trenes de pasajeros. ¿Qué ocurrió? Desaparecieron los trenes de pasajeros.
Los que ya tenemos edad sabemos que todo el país estaba comunicado con trenes de pasajeros. Bueno, el presidente López Obrador recuperó el tren de pasajeros. Está el Tren Maya, allá en el sureste, que va por toda la península, el interoceánico que cruza de la costa de Oaxaca a la costa de Veracruz, y se están haciendo otros trenes también en el sureste. Y nosotros decidimos que nos íbamos a ir hacia el norte. Entonces ya inició la construcción del tren Ciudad de México-Querétaro. Y el próximo año, Querétaro-San Luis Potosí. Y nos vamos a ir hasta Nuevo Laredo. Y también este año se está haciendo Ciudad de México-Pachuca y se va a iniciar una parte que va de Querétaro a Guadalajara también. Entonces, Querétaro-Irapuato inicia también este año. Nuestro objetivo es irnos por el tren del Golfo de México, que va de Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, y por el Pacífico, de Ciudad de México hasta Nogales. Ese es el objetivo. Son más de 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros, y no es concesión. Van a ser trenes de la nación, trenes del pueblo de México. Y además, ya lo comentó Efraín, que es el director de Conagua, estamos trabajando con el gobernador para atender el tema de la escasez de agua en San Luis Potosí, en varios de los proyectos que ya los vamos a enunciar muy pronto porque los estamos estudiando. Entonces ya cuando tengamos claramente los proyectos vamos a venir, vamos a regresar para anunciarlos. Discúlpenme, pero aquí se le respeta a todos y a todas. Puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero aquí se respeta a todo mundo, ¿verdad? Bueno, son todas estas obras para San Luis. Quiero comentarles algo más ya para cerrar mi participación. No, sí trabaja. Bueno, ¿me van a dejar terminar? ¿Sí? Bueno, les quiero comentar algo muy importante. Fíjense que hemos tenido pues varios momentos en la relación México-Estados Unidos. Ahora en particular con la nueva administración del presidente Trump. Y esto es importante que lo escuchen, en el Congreso de los Estados Unidos, allá también hay cámaras como aquí hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Allá también está el Congreso y está la Cámara de Senadores. Bueno, pasó una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos donde le quieren poner un impuesto a las remesas, a lo que mandan nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos a las familias en México. Y nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos. Y es injusto que además haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias. Eso no debe ser así. Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios. Le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos
a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos, de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados. Fíjense, las paisanas y los paisanos que están allá, casi somos 40 millones allá, entre primera, segunda, tercera generación. O sea, abuelos que se fueron a vivir allá y que allá tuvieron a sus hijos y a sus nietos, y que todos quieren tener la doble nacionalidad, incluso si ya están nacionalizados en los Estados Unidos. Ellos, mucho tiempo, y ahora incluso, muchos de los que están allá, hay mucha discriminación. Y nosotros desde aquí les decimos que para nosotros también son héroes y heroínas de la patria, porque se fueron allá y siguen ayudando a nuestro país. Pero además no solo sostienen la economía de México, sino también sostienen la economía de los Estados Unidos. Que se oiga bien y que se oiga fuerte. Estados Unidos no es lo que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.